Hola, hola, mis adorados fans de las telenovelas turcas y amantes de los animales. ¿Cómo están hoy? Espero que maravillosamente bien y listos para una notición que les va a alegrar el día, la semana y quizás hasta el mes. Sean todos y todas súper bienvenidos a su lugar favorito para estar al tanto de todo lo que pasa con sus estrellas turcas preferidas, chismecitos jugosos y, por supuesto, mucho amor por los animales. Hoy les traigo un vídeo que sé que han estado esperando con ansias, uno que combina dos de las cosas que más amamos, la química innegable de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la noble causa de la protección animal. Así es, mis amores, lo que leyeron en el título es completamente cierto. Hande y Kerem juntos de nuevo. Y esta vez no se trata de rumores de reconciliación amorosa, sino de una colaboración increíblemente especial para ayudar a nuestros amigos peludos, emplumados y escamosos. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a revelar todos los detalles jugosos, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que se los digo siempre, pero es que de verdad no se quieren perder ninguno de los vídeos que les preparo con tanto cariño. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo, y así serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco y las causas benéficas que apoyan nuestras celebridades favoritas. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande y Kerem se han convertido en dos de los nombres más importantes de la televisión turca, no solo por su talento actoral, sino también por su carisma, su cercanía con el público y sobre todo, su compromiso con diversas causas sociales. Ambos han demostrado en repetidas ocasiones su amor y preocupación por los animales, participando en campañas de adopción, donando a refugios y concienciando sobre la importancia del cuidado responsable de las mascotas. Recordemos que durante su relación, Hande y Kerem compartían constantemente fotos y vídeos de sus propios perros, mostrando el amor inmenso que sienten por ellos. Era una ventana a su vida cotidiana, donde los animales eran miembros integrales de su familia. Podíamos ver a Hande paseando con su perro, Azul, por las calles de Estambul, o a Kerem jugando con su labrador en el jardín. Esas imágenes transmitían una autenticidad que conectaba profundamente con sus fans, reforzando la imagen de personas genuinas y comprometidas con el bienestar animal. Y aunque su romance llegó a su fin, ese compromiso con los animales no ha disminuido ni un ápice. Al contrario, parece que los ha impulsado a seguir trabajando por esta causa de manera aún más activa. Ahora bien, ¿de qué se trata esta colaboración tan especial que los ha reunido? Prepárense para emocionarse. Hande y Kerem se han unido a una importante organización de rescate y protección animal en Turquía llamada Patitas Felices para lanzar una campaña de concienciación a nivel nacional. Patitas Felices es una organización con una larga trayectoria en el rescate, rehabilitación y reubicación de animales abandonados y maltratados. Su trabajo es incansable y esencial para el bienestar animal en Turquía, un país donde, desafortunadamente, el problema del abandono y el maltrato animal sigue siendo una realidad preocupante. El objetivo principal de esta campaña es promover la adopción responsable de animales abandonados, luchando contra la idea errónea de que las mascotas son objetos desechables. Buscan transmitir el mensaje de que adoptar es un compromiso de por vida, una responsabilidad que implica brindar amor, cuidados y atención durante toda la vida del animal. Además, la campaña se enfoca en luchar contra el maltrato animal, denunciando cualquier forma de crueldad y promoviendo el respeto y la empatía hacia todos los seres sintientes. Y por supuesto, fomentar la esterilización como método ético y eficaz para controlar la población callejera, evitando así el sufrimiento de miles de animales que nacen sin un hogar y sin la posibilidad de una vida digna. Pero eso no es todo. La campaña también incluye la recaudación de fondos para la construcción de nuevos refugios y la mejora de las instalaciones existentes. Los refugios en Turquía a menudo se encuentran sobrepasados por la cantidad de animales que necesitan ayuda. Las instalaciones son precarias y los recursos limitados. Por eso, la recaudación de fondos es crucial para poder brindar a los animales un espacio seguro, limpio y confortable donde puedan recibir la atención que necesitan. Además, se destinarán fondos para la financiación de programas de atención veterinaria para animales sin hogar, que a menudo sufren de enfermedades, heridas y desnutrición. La atención veterinaria es fundamental para garantizar su salud y bienestar, permitiéndoles recuperarse y tener una segunda oportunidad. Y por supuesto, Hande y Kerem serán las caras visibles de esta iniciativa, participando en anuncios de televisión, eventos benéficos y campañas en redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas posible.
Imagínense la magnitud del impacto que pueden tener dos figuras tan populares como Hande y Kerem. Su influencia en las redes sociales es enorme y su capacidad para movilizar a sus fans es inigualable. Utilizar esa influencia para una causa tan noble es un acto de generosidad y compromiso que merece ser aplaudido. Imagínense la escena, Hande y Kerem juntos en un refugio, jugando con cachorros adorables, acariciando gatitos ronroneadores y transmitiendo ese mensaje de amor y respeto por los animales que tanto los caracteriza. Será un espectáculo enternecedor y motivador. Ya se han filtrado algunas fotos del detrás de cámaras y déjenme decirles que la química entre ellos sigue siendo palpable incluso en este contexto profesional. En una de las fotos, se puede ver a Hande sosteniendo un cachorro recién nacido con una mirada llena de ternura, mientras Kerem le sonríe con complicidad. En otra ambos están sentados en el suelo, rodeados de gatos que se frotan contra sus piernas, mientras comparten una conversación animada. Estas imágenes son un testimonio de la conexión especial que existe entre ellos y del amor que comparten por los animales. Pero más allá del morbo que pueda generar su reencuentro, lo realmente importante aquí es el impacto positivo que esta campaña puede tener en la vida de miles de animales en Turquía. La visibilidad que Hande y Kerem le darán a esta causa es invaluable y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos seres indefensos. Su participación no se limita a posar para fotos. Ambos están involucrados activamente en la planificación y ejecución de la campaña, aportando ideas creativas y utilizando sus propias plataformas para difundir el mensaje. Esto demuestra que su compromiso va más allá de una simple colaboración superficial y que están realmente dedicados a hacer una diferencia en el mundo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son amantes de los animales y siempre están buscando maneras de ayudar. Por eso les invito a que se sumen a esta campaña, aunque sea desde la distancia. Pueden compartir la información en sus redes sociales, donar a la organización Patitas Felices, que está colaborando con Hande y Kerem a través de su página web oficial, o simplemente comprometerse a ser más conscientes y responsables con los animales que los rodean. Cada pequeño gesto cuenta y puede marcar la diferencia en la vida de un animal necesitado. Recuerden que la adopción es una opción maravillosa para darle un hogar a un animal que lo necesita, pero también implica una gran responsabilidad. Antes de adoptar, asegúrense de estar preparados para brindarle a su nueva mascota el amor, la atención y los cuidados que merece durante toda su vida. No se trata de un capricho momentáneo, sino de un compromiso a largo plazo. Deben considerar el espacio disponible en su hogar, su estilo de vida, sus recursos económicos y su disponibilidad de tiempo. Un animal adoptado merece una vida digna y feliz, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que así sea. Y si no pueden adoptar, existen muchas otras formas de ayudar. Pueden ser voluntarios en un refugio local, donar alimentos o artículos de limpieza, o simplemente difundir información sobre la importancia del bienestar animal. Muchos refugios necesitan voluntarios para pasear a los perros, limpiar las jaulas, alimentar a los animales y brindarles compañía. Cualquier ayuda es valiosa y contribuye a mejorar la calidad de vida de los animales que se encuentran en el refugio. También pueden donar alimentos, mantas, juguetes y otros artículos esenciales que los refugios necesitan constantemente. Y por supuesto, la difusión de información es fundamental para crear conciencia sobre el problema del abandono y el maltrato animal y para promover la adopción responsable. La verdad es que estoy súper emocionada con esta colaboración entre Hande y Kerem. No solo porque soy fanática de su trabajo como actores, sino también porque admiro profundamente su compromiso con las causas sociales. Verlos juntos de nuevo trabajando por una causa tan noble, me llena de esperanza y me recuerda que todavía hay muchas personas buenas en el mundo que están dispuestas a luchar por un futuro mejor para todos, incluyendo a los animales. Su ejemplo es inspirador y nos motiva a todos a hacer nuestra parte para construir un mundo más justo y compasivo. Y hablando de esperanza, no puedo evitar preguntarme, ¿será que esta colaboración es un indicio de una posible reconciliación amorosa entre Hande y Kerem? Sé que muchos de ustedes se hacen la misma pregunta y la verdad es que yo también tengo curiosidad. Pero por ahora prefiero centrarme en lo importante, su trabajo conjunto por los animales. Si el amor vuelve a surgir entre ellos será una alegría adicional. Pero lo fundamental es que están usando su influencia para hacer el bien en el mundo. Y eso, mis queridos fans, es lo que realmente importa. Su dedicación a la causa animal trasciende cualquier especulación sobre su vida personal y demuestra su compromiso genuino con el bienestar de los animales.
Así que, mis queridos fans, esa es la noticia que quería compartir con ustedes hoy. Ande y Kerem juntos de nuevo por los animales. Espero que esta información les haya alegrado el día tanto como a mí. Y recuerden que todos podemos hacer la diferencia en la vida de un animal necesitado. No subestimen el poder de sus acciones. Incluso el gesto más pequeño puede tener un impacto significativo en la vida de un animal. Antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Ande y Kerem se han unido a la organización Patitas Felices para lanzar una campaña de concienciación a nivel nacional. La campaña busca promover la adopción responsable, luchar contra el maltrato animal y fomentar la esterilización. La campaña también incluye la recaudación de fondos para la construcción de refugios y la atención veterinaria de animales sin hogar, y todos podemos sumarnos a esta causa, ya sea adoptando, donando, siendo voluntarios o simplemente difundiendo información. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a tomar acción. Recuerden que los animales nos necesitan y que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Juntos podemos construir un mundo donde todos los animales sean tratados con respeto, amor y dignidad. Ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes déjenme pedirles un último favor, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan de esta colaboración entre Ande y Kerem, qué les parece la campaña y qué acciones están dispuestos a tomar para ayudar a los animales. Sus opiniones son muy importantes para mí y siempre las leo con atención. Además, me encantaría conocer sus historias personales con animales. ¿Tienen mascotas adoptadas? ¿Han sido voluntarios en algún refugio? Compártanlo conmigo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que la información llegue a más personas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Les prometo que seguiré trayéndoles noticias interesantes, chismecitos jugosos y por supuesto, mucho amor por los animales. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos fans. Les mando un abrazo enorme y mucho amor para ustedes y para todos sus animales. Hasta la próxima. Ciao.